Amigos, amigas, muy buenas tardes. Es un gusto darles la bienvenida en esta segunda ocasión, segundo encuentro del Círculo de Estudios México, Pueblo Mestizo. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de nuestro amigo, el doctor Juan Bruno Ubiarco Maldonado. Brevemente, tiene estudios profesionales, licenciatura, especialidad, maestría y doctorado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, egresado del Máster de Derecho Civil y Familiar de la Universidad de la Autónoma de Barcelona, y es autor de la obra Federalismo en México y los problemas sociales del país. Es este libro. Sin duda es un libro que tiene mucho que aportar y que les recomendamos ampliamente para conocer temas de trascendencia. En esta ocasión el doctor nos va a hablar sobre el principio pro persona y su relación con los derechos humanos. Doctor, tiene la palabra. Gracias, estimado José. Es un honor siempre estar aquí en el Círculo de Estudio, que hemos estado batallando para que siga funcionando. El Círculo de Estudio se llama México Pueblo Mestizo y puedo iniciar desde luego, pero en referencia al maestro Héctor Cos Rodríguez, te quisiera pedir, Pepe, también lo puedes presentar y si quieres después yo con mucho gusto seguiré. ¿Sí? Si te parece. Desde luego es un gusto. Pensaba hacer en la medida de las intervenciones la respectiva presentación. Gracias, José. Doctor, maestro Héctor Cos, es licenciado en Administración, licenciado en Derecho, maestro en Derecho, tiene diplomados en Seguridad Nacional, es doctor honoris causa por el claustro doctoral honoris tópico sobre derechos humanos, que desde luego tienen bastante correlación. Y le damos la bienvenida también, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, José. Muchas gracias. Doctor. Muchas gracias, José. Yo no quisiera pasarme al maestro Cos su presentación. Me parece que es un gusto compartir la mesa, con mucho gusto. Hoy nuestro tema es el análisis del principio jurídico pro persona y su relación con los derechos humanos. Este principio es algo eminentemente novedoso, sí, en cuanto a su contenido, su alcance, no en cuanto a su trayectoria histórica. Históricamente el principio pues tiene mucha identificación con la Revolución Francesa. Se acordarán ustedes aquellas ideas, como comentaba en la primera sesión, égalité, fraternité, igualité, que son las bases de un rompimiento histórico entre el absolutismo de los reyes y nuevas ideas sobre cómo debe de convivir la humanidad con el ciudadano. Esta es evidentemente la Revolución Francesa, que tiene un antecedente previo, es la Guerra de Independencia de los Estados Unidos. Esos dos momentos históricos en el mundo han cambiado trascendentalmente la historia de la humanidad. Ese movimiento de los colonos que se sienten la necesidad de independizarse por la economía, crean las 13 colonias en los Estados Unidos, y luego después, con ideas de la Constitución americana, de derechos naturales, de derechos de origen otorgados por la divinidad, me parece que avanzan las ideas, los problemas en París, en toda Francia son muy amplios, revienta la problemática social y da cauce a la Revolución Francesa, aquel 14 de julio de la toma de la Bastilla. De manera que estos dos temas generan una declaración de principios de derechos humanos. Y aunque ya lo traté en la primera sesión, me parece que retomaré algunos puntos para irme rápidamente, entre 20 y 30 minutos estaré yo terminando esta ponencia. Así que la idea principal
de los derechos humanos se establecen en los principios de los derechos del hombre. Son los mismos derechos que hasta la fecha tenemos. Acuérdense ustedes que la Constitución mexicana, su historia son 3 constituciones, la de 1824, 1857 y la de 17. La primera formada por la independencia de la nación, la segunda por reformas sociales, la tercera por un movimiento de revolución en 1917 y que generó los grandes cambios a nivel, la segunda generación de los derechos humanos. La primera generación, recordarán ustedes que lo platicaba, es precisamente la originada por la Revolución Francesa. La segunda generación de derechos humanos a nivel mundial da la pauta la Constitución de 1917 con sus derechos sociales, los trabajadores, el movimiento agrario, la educación, el sistema de salud, que si bien fue de inicio grandes cambios, grandes logros constitucionales en México, han sido difíciles de avanzar en un óptimo forma de manejarlos. Y luego vino, ustedes saben, el movimiento de la Revolución Rusa, y que generó grandes derechos humanos, grandes cambios, un movimiento de masas. Es muy difícil pensar en que las masas puedan, la base de los partidos pueda dominar el partido. Eso se dio con Lenin y Lenin se robó el partido, así que es muy arriesgado estar pensando en movimientos que las bases de los partidos dirigen. No creo que se dé aquí en México. Hay un movimiento de algunos amigos en ese sentido. Me parece que es loable que las bases avancen, pero todo tiene un movimiento, un futuro. En este partido, en el partido de Morena, ya se verá qué sucede con este movimiento de bases. No me quiero distraer, de manera que avanza. Luego viene la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que termina en el 45, luego en el 48, a partir de todos los crímenes de guerra de tal manera lesionaron al mundo, esta muerte de 6 millones de judíos y de otros tantos, de otras nacionalidades, casi las cifras son variantes. Voy a decir las cifras, son variantes por el número que no se puede contabilizar con precisión. Por lo menos 70 millones de muertos, generan un gran cambio en los derechos humanos. Desde el 45, en el 48 se forma, ¿se acuerdan ustedes? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y una nueva generación de derechos humanos, la tercera, que ya puede ser la más amplia y aquí se incluya todo lo que venga después. Algunos dicen que ya puede haber una cuarta generación de derechos humanos, en fin. Entonces, en el país, no nos fuimos tan rápido, aunque el movimiento del 17 generó grandes cambios en la Constitución. El primer capítulo tuvo un retroceso. Fíjense, en 1857 el artículo primero que daba respeto a los derechos del hombre, 1857. En 1917 el artículo primero se modifica pensando que es más importante las garantías individuales. No, son más cortas las garantías individuales. Era de más avanzada la Constitución de 1857 porque en su artículo primero, repito, viene la idea de que son los derechos del hombre los que tienen que proteger la Constitución. Ya me cambio otra vez de fecha, estoy en 1980, México firma la Convención Americana de Derechos Humanos. Desde entonces, como que se esconde el documento, no es muy conocido. Por el 74, 76 hay un caso, hay muchos problemas en el país, hay movimientos de lucha escondida, de lucha en los montes de Guerrero, y detienen a un personaje, luego se hace un tipo héroe de la justicia, si no héroe, un paladín de la justicia. Estoy hablando de Rosendo Radilla. Lo detienen en el 74 porque cantaba corridos Rosendo, lo detienen, lo desaparecen. Desde entonces su familia hace una lucha
con las autoridades, pero las autoridades de los 70, de los 80 estaban muy orientadas a hacer, pues, entre brutalidad policíaca, desaparición de personas y muchos temas que todavía se ven incluso en la actualidad, la trata de personas, en fin, temas de gran calado que México no ha podido acabar y que tiene un futuro pues, no muy definido. Ojalá que la 4T logremos abatir estas dificultades. De manera que estos derechos humanos dan un cambio con el caso de Rosendo Radilla. El 23 de noviembre de 2009, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dicta una sentencia que apura al Estado mexicano para que cambie su constitución. Y para empezar, en el artículo primero, en el 17 y en el 29, y por ejemplo en el 29 de la Constitución se genera algo muy importante y muy interesante. Por primera vez constitucionalmente se da nombre y apellidos de los derechos humanos en la Constitución. Eso no existía. El artículo 29 entonces se vuelve muy importante, pero el primero, que es el que les vengo a hablar en particular, dice lo siguiente, para ya entrar en el tema del derecho por persona o pro hominem, que es una sinonimia. Dice el artículo primero de la Constitución: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida finalmente, dice el artículo primero en su último párrafo, la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán por ese solo hecho su libertad. Queda prohibida toda la discriminación motivada por origen étnico, nacional, género, edad, discapacidades, condición social, condiciones de salud, religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En total, 5 grandes e importantes párrafos de este artículo primero, que por sí solos representan un estudio muy amplio de cada uno de los temas. Me referiré ahora al segundo de los párrafos. Dice: las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, pro persona. La Constitución debe de ir pro persona. La Constitución y los tratados internacionales deben de estar aplicados siempre a cuando un derecho se enarbola a la mayor amplitud de ese derecho. Cuando un derecho por algún motivo se restringiera en la ley, entonces a la restricción que menos perjuicio cause a la persona, porque la aplicación de la ley es para las personas, es decir, el derecho, la Constitución, todas las líneas que ha trabajado la humanidad sobre las leyes deben de ir pro personas. Y eso es muy fácil de entender porque pues, son creadas para las personas las leyes. Entonces, el principio pro persona es muy sencillo de entender. Existiendo un derecho, en la interpretación de ese derecho debe de ser de la forma, si hay alguna duda, la menor duda que haya cómo se aplica, debe de ir al favor del derecho de la persona en lo más amplio que se considere su contenido. Si ese
ese derecho de que se esté hablando, de que se esté estudiando, de que se esté decidiendo en algún motivo administrativo, ejecutivo, judicial, si fuese restringido, se restringiera, entonces ya no podríamos hablar de lo amplio, sino de lo restringido. Entonces se aplicará esta interpretación en lo que menos perjudique a la restricción del derecho de la persona. Así que en la forma más amplia, la restricción siempre se aplica el derecho en la forma que más convenga a la persona. Es pro persona, pro homine. Así que, pues, esta secuencia que narré rápidamente de la Declaración del Hombre, de los primeros, de la Revolución Francesa, de la Constitución Americana, de la independencia de Estados Unidos, de la primera Constitución en el 24, la segunda en el 57 y luego en 1917, y su continuación de más de 500 reformas, casi 700, 690 y tantas reformas lleva la Constitución de 1917, en realidad es otra. Si ustedes ven el texto de la Constitución del 17 y la de ahora, pues son totalmente distintas en muchos temas. De manera que hay que identificar esto, hay que identificar entonces que el pro persona siempre tendrá que identificarse como la aplicación del derecho en la forma más amplia y en beneficio de la persona. Y en un derecho que se restrinja, siempre tendrá mayor aplicación para restringir lo menos posible a esa persona. En los dos casos es aplicación del derecho pro persona. Les pongo un ejemplo para que quede claro. Actualmente ahorita se debate en el estado de Tabasco la que denomina la ley garrote, es decir, no se pueden hacer manifestaciones que interrumpan el tráfico, y entonces hay una problemática. Algunos piensan que esta modificación al Código Penal es anticonstitucional y otros piensan que no, porque están involucrados varios delitos. No sé si han escuchado la temática, pero es muy sencillo identificar aquí cuál es pro persona en amplitud y cómo sería restringido el pro persona. En el caso de una acusación, bueno, habría que ver cómo estaba actuando la persona, y si su interés nada más era de manifestar sus ideas, no puede haber ningún delito. Porque pro persona, su derecho es más amplio que la propia ley del Estado de Tabasco. Ya se verá eso, va a ser un tema constitucional que analizará la Corte. Recuerden ustedes que en el sistema de la Corte ahora pueden ver la sentencia toda completa en estos temas de Internet y la consulta de sentencias a través del Internet. Ya esperaremos qué pasa con este tema del Estado de Tabasco, y en el caso de la restricción habría que hacer un análisis, una reflexión. ¿Puede una constitución local restringir el derecho a manifestar libremente las ideas? Por principio se ve con claridad que no, pero habría que ver cómo está construido con claridad y precisión el artículo modificado del Código Penal para identificar si se puede hacer. Ese es un tema evidente de tesis, pero con mucha claridad se identifica hasta dónde el derecho penal puede llegar a ser transgresor del derecho constitucional. Si es transgresor, no es legal. Les pongo por ejemplo rápidamente: en el estado de Nuevo León, algunos policías, en algunos años pasados, hace pocos años, 4, 5, 6 años, tenían walkie-talkies más nuevos que los que traía toda la organización, toda la policía estatal de Nuevo León. Eran 3 policías que los compraron y ellos se les hizo pues de buen tema, de buena fuente, de buena aptitud, inclusive para su trabajo, tener nuevo equipo, pero era evidentemente mejor que el de toda la corporación. Y algunos jefes de ellos, capitanes mayores policíacos, les dijeron: no pueden usarlos porque generan discordia entre los demás policías. No obedecieron. Hay un tipo penal en la ley de seguridad
estatal en Nuevo León que dice que cuando no obedece el policía una orden del superior y luego si después por escrito esa misma orden se la dan para que la obedece y no lo obedece puede caer en un tipo penal. Así sucedió, como no obedecieron esos policías y estaban rebeldes, digamos, de tomarlo, entonces dicen, pues qué delito es tener un walkie-talkie nuevo y de mejor calidad que los que usa la corporación, ni sirven, decían los de la corporación, eso sucede, ni chalecos, ni a veces ni pistolas, muchas cosas a veces están mal, necesita la policía evidentemente cambiar, pero no es mi tema. Así que, como así sucede entonces, a los 3 policías se les gira una instrucción por escrito para que cumplan, dejen su walkie-talkie, no la obedecen, porque dicen, no, se asesoran, no lo obedecen, y se van a enfrentar a lo que venga, pues así se enfrentan a un delito. La primera instancia declara que son culpables del delito, que está en la ley de seguridad del Estado de Nuevo León, se van a la apelación, detecta el magistrado que el tipo penal no era penal, evidentemente. ¿Qué delito es ese que por usar el walkie-talkie no lo estás incumpliendo? Evidentemente la orden que te están dando transgrede el derecho, transgrede la Constitución, transgrede la ley de seguridad. El magistrado determinó que no y no aplicó por el principio pro persona y por otros principios penales, ¿no? Que tampoco son los temas, pero bueno, les digo rápido algunos de los principios penales. La última ratio, es decir, no puede aplicarse el derecho penal si no es la última consecuencia del derecho para obedecer la regla que se le está imponiendo al sujeto pasivo. Si ya acabaron con todas las reglas y no obedeció, entonces se aplica el derecho penal, pero consideró el magistrado que no había última ratio, consideró que no había un bien jurídicamente tutelado. Entonces estos temas, compañera, en particular, no, pues son de gran calado para una tesis profesional. ¿Hasta dónde el derecho penal tiene consistencia en estos principios para ser constitucional? Yo les puedo decir, en mi opinión, muchos derechos electorales, o casi todos, no son delitos. No son delitos. Tendría que justificarlo y no les va a caer bien a los penalistas ni a la Fiscalía del Derecho Electoral, pero esa es mi consideración. Muchos delitos de Hacienda, fiscales, no son delitos. Tan es así que si hay, fíjense ustedes, si no hay acusación de Hacienda, no hay delito. Si hay acusación, sí hay delito. ¿Qué tipo de delito es ese? En realidad no se está perjudicando, no se está violando el derecho penal. Tendría que justificar muchas ideas. Bueno, yo ya lo platiqué con grandes penalistas, algunos están de acuerdo, algunos otros no, pero se ha modificado el derecho penal, entonces es un tema para lo, pero sería muy interesante tratarlo en un tema de investigación. Así que pro persona es todo esto que les estoy diciendo. Cuando se ve con claridad que la interpretación del derecho puede ser en el sistema más amplio del texto que se está identificando beneficiaria a la persona, hay que aplicarlo pro persona. Y cuando el derecho está restringido por algún sistema de interpretación de la propia ley, bueno, esa restricción la menos posible para beneficiar a la persona. Grandes tesis se han manifestado alrededor de este principio pro persona. No quisiera tardarme muchísimo porque queremos oír también al maestro Cos y voy a relatar algunos temas más para concluir. Alguno será de las tesis aisladas y de jurisprudencia, otro precisamente de los documentos básicos de Morena donde viene el principio pro persona, y luego la relación con la Constitución Política de la Ciudad de México para terminar. Muchas líneas de tesis aisladas hay en el principio pro persona. Por ejemplo, dice una de las tesis, para pedir la aplicación del principio pro persona o impugnar su falta de aplicación por la autoridad responsable, hay que identificar la solicitud del interesado. Tú me dices, ¿está bien en la sí, está bien. el sonido? Correcto.
señalar cuál es el derecho fundamental cuya maximización se pretende, indicar la norma cuya aplicación debe preferirse o la interpretación que resulta más favorable hacia el derecho fundamental, y precisar los motivos para preferir en lugar de otras normas las interpretaciones posibles. Así que no es cualquier tema el principio pro persona. Hay que identificar que es un tema de gran calado, hay que identificar el principio y, claro, evidentemente es un principio que lo tienen que manejar los abogados. Yo en estos grandes temas del derecho estoy desilusionado en algunos puntos con el derecho, porque, por ejemplo, este principio no es fácil entonces de aplicar. Se tiene que, por muy buen jurista que defienda el caso. Eso sucede con el juicio de amparo, no solamente para los que están aquí en la ponencia, para la mesa y también para los que nos oirán después cuando lo pasemos en YouTube esta audiencia, esta conferencia. Me parece que se han quedado los grandes temas de protección a las personas, como son todos los principios ahora nuevos de los derechos humanos, y en particular me refiero al juicio de amparo, se han quedado rezagados, se han quedado en el dominio de los abogados, y no además no cualquier abogado, sino un abogado especializado, y no permean a la ciudadanía en general. Entonces tendremos los abogados, la ingeniería constitucional, los legisladores tener nuevas ideas para que estos temas tan importantes como los principios constitucionales, como el principio de persona, como el juicio de amparo permeen a la ciudadanía. Son difíciles, los abogados cobran caro por sus servicios, que bueno, digo, es un trabajo que les ha costado, pero no se logra entonces este parangón, este paradigma de estos principios que tanto ha trabajado el legislador y tanto se propugnaron, no solamente en México, sino en el mundo, para que al aplicarse no se logre gran resultado, porque no lo saben ejecutar, no los conocen, o simplemente es muy caro el amparo, los principios y su contenido, y no llegan entonces a la base social de la ciudadanía que los necesita. Ese también parece un tema muy interesante de tesis. Entonces, les recomiendo que en algún momento que tengan para consultar el internet, vean la página de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Suprema scjn.gov.mx, vean ustedes las tesis. Hay muchísimas tesis sobre el principio pro persona y estoy seguro que aprenderán muchísimo. ¿Qué tiene que ver entonces el principio pro persona con los derechos humanos? Muchísimo. Los derechos humanos se justifican en todo este trabajo que narré desde la independencia de Estados Unidos hasta la actualidad, y la identificación de que sí es importante que esté ya en la Constitución, en este artículo primero, que todo lo que se aplica en el país en leyes se basa en dos temas principalmente. Uno, en la propia Constitución y todo su organigrama de leyes, y dos, en todos los tratados internacionales. Estos dos documentos se vuelven muy importantes, esta reflexión del artículo primero, para todo lo que en adelante se refleje sobre protección de los derechos humanos. Así que hay más ideas sobre los derechos humanos, pero el principio por persona o principio pro homine es muy importante y de gran calado. En la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo tercero, dice algunos temas sobre los derechos humanos. Dice: la dignidad humana es principio rector supremo y sustento de los derechos humanos. Se reconoce a toda persona la libertad y la igualdad de derechos. La protección de los derechos humanos es el fundamento de la Constitución de la Ciudad de México. Comentaba yo, recordarán ustedes, si siguieron la primera sesión, que la Constitución de la Ciudad de México tiene, por lo menos, descubrir porque, perdónenme que lo diga por lo menos 50 artículos. No hay grandes trabajos ahorita de la Constitución de la Ciudad de México. Recuerden ustedes
que el Estado 32 es apenas del 2016 para aquí, para adelante, en 3 años, y no hay libros, no hay grandes textos ahora. Les daré rápidamente cinco derechos humanos que vienen en la Constitución: derecho a la autodeterminación personal, derecho a la integridad, derecho a la identidad y la seguridad jurídica, derecho de las familias, derechos sexuales, derechos reproductivos, y así le sigo hasta 50 derechos humanos. Y recuerdo a ustedes que este es un círculo de estudios y es partiendo de un partido político de Morena. En los estatutos, en los documentos básicos de Morena, también se habla con 2 páginas muy importantes. No voy a leer todo, es mucho texto, pero sí narraré algunas líneas. Dice el artículo 9 del programa del partido de Morena, dice: Morena lucha por la defensa de los derechos humanos de todos los mexicanos. Es un principio. Morena lucha porque los derechos y las garantías individuales sean firmemente aseguradas, junto con los derechos colectivos, económicos, sociales y culturales, que hoy negados en la práctica en México. Las libertades civiles y las políticas no puede ejercerse a plenitud si no son atendidos los derechos colectivos. La violencia desatada por una equivocada política de combate al narcotráfico, que emplea solo medidas coercitivas y viola los derechos humanos, ha costado al país decenas de miles de muertos, sobre todo de jóvenes a quienes se les han negado los derechos sociales y una esperanza de vida digna. Las víctimas de la violencia son cientos de miles de mujeres, hombres, niños y niñas, a quienes no solo no se hace justicia, sino se les mantiene en el olvido. La espiral de violencia genera más violencia, odio y frustración. La paz es una necesidad para el desarrollo y la regeneración del país, y esta solo puede darla la tranquilidad social. Es el artículo 9 del programa de Morena. ¿Qué quiere decir? Que lo constitucional, lo jurídico, lo histórico de los derechos humanos, Morena lo toma como un estandarte. Entonces eso se vuelve muy interesante, porque es la realidad de los partidos políticos. Su pensamiento debe ser acción y convertirse en realidades sociales. Como ven, entonces, los derechos humanos, la Constitución de la República, el principio pro hombre, y ahora trasladado a un partido político, sí puede dejar alcanzar grandes dividendos para la ciudadanía. Como ven, es muy interesante. Me quedaré hasta aquí. Recuerden ustedes que nosotros tenemos en este círculo de estudios una sesión cada mes. Les agradezco mucho su tiempo en escuchar. Gracias. Como ven, esta iniciativa, este esfuerzo en representación también del partido de Morena, es para tratar de generar esa conciencia jurídica, no nada más política. El empoderamiento del pueblo muchas veces empieza porque empiece a conocer sus verdaderos derechos, cómo hacerlos valer, cómo identificar esa contradicción entre la realidad y el discurso tradicional que se da en nuestro país, cómo compensar o buscar que haya un equilibrio entre los derechos de a veces el imputado, la persona que está siendo juzgada, investigada por un delito que probablemente o no cometió, y cómo equilibrar los derechos de la víctima. Tenemos mucho. Por un lado, la sociedad es victimizada ante una ola de violencia, a veces entre dos fuegos, los delincuentes, y a veces la imposición arbitraria de actos de autoridad. La importancia de los derechos humanos, del conocimiento más preciso, pone en una encrucijada a las instituciones. Las instituciones han tenido o han sido evidenciadas en ocasiones por vicios de forma, vicios de fondo, a veces voluntarios, a veces involuntarios, pero se dan temas tan intensos como
ante la desesperación, ejemplo de la violación, que quieren legislar una castración, ejemplo médica, ¿no? Una castración que representa una pena trascendental, y al ser una pena trascendental, esa ley, si se legisla, estaría en contradicción total contra nuestra Constitución, la Constitución Federal. Las penas trascendentales están prohibidas. Y bueno, hay infinidad de derechos, y en este caso el derecho pro persona, como lo vemos, es de importancia relativa y absoluta para que se pueda ejercer la justicia en beneficio de un humano, derechos humanos. Bueno, tenemos el gusto y ahora toca el turno a nuestro estimado amigo, maestro Héctor Cos, que además es doctor honoris causa. Entonces hoy estoy entre dos doctores que a bien van a tener ilustrarnos y regalarnos un poco más de sus luces, por lo cual queda el micrófono